a escuelas, a comisarías, hay toda una serie de prácticas, o obligarles a realizar las tareas de retiradores de polución, que normalmente se han asignado una serie de castas, y cuando se ha muerto la vaca, pues va el chamar. ¿Cuál era la ocupación tradicional de los chamars? Es trabajar el cuero, porque son aquellos que recogen a la vaca muerta, se la pueden comer, además, no está el intocable, que la mayoría de indios no comen vaca, pero la vaca muerta, el intocable, normalmente se la come, y con la piel construye tambores, sandalias, bolsos, lo que utilizamos todos, esto, obligarle a alguien a hacer esto, o sobre todo con las heces y la mayoría de casas de la India no tiene lavabo privado, entonces no tiene letrina, tiene que venir alguien cada día a recoger las heces o los váteres públicos que hay cada día, y normalmente lo llevan en una canasta en la cabeza, mujeres por la noche, esa es la casta peor considerada de toda la India, la casta Bangi, y que incluso muchos intocables la desprecian, porque dentro de los intocables, claro, también hay jerarquías, en fin. Eso es ilegal. No el hacer de basureros sea ilegal, el obligarle a alguien por el hecho de ser de una casta determinada. Eso hay que decir, porque todo hay que reconocerlo, yo ahora lo he pintado bastante crudo, pero esa es la realidad tal cual es que en los últimos 60 años se ha mejorado bastante. Pero como se puede suponer, eso no se borra por decreto. Esa serie de prácticas, de costumbres, de tabúes, de prejuicios que hay sobre el intocable no se borran, aunque hay que reconocer que se ha mejorado mucho. Hoy en día el primer ministro de la India, el señor Narendra Modi, es de una casta, él sí, efectivamente, ligerísimamente por encima de la línea de polución, porque es de la casta Ganchi, que es una casta de Gujarat, que en el norte de la India normalmente la llaman Teli, cuya ocupación tradicional trabajan con sésamo y aceite, son aceiteros, pero que no es un upper shudra, es un lower shudra, que dicen en la India, y que en según qué estados, en según qué zonas, sería considerado un Dalit. Y este señor hoy en día es el primer ministro de la India, por lo tanto, eso es ilustrativo de que hay ciertos tabúes, prejuicios e ideas que se han superado, pero al mismo tiempo yo podría poner innumerables ejemplos de cómo no se han superado todavía muchas de estas cosas que se mantienen ahí en escuelas, que cuando se enteran que el catering para los niños se ha cocinado en una casa de unos intocables, mi niño no come en el cole y me lo llevo a casa a comer, bueno, o incluso que van a dar el parte a la comisaría de policía y el propio policía, que es una institución del Estado, no deja entrar a la persona en cuestión dentro de la comisaría, y eso es más común de lo que uno pensaría o de lo que uno desearía. A ver, no hay que exotizar, y con eso ya voy a acabar, no hay que exotizar en exceso la India y decir, ¡ay, qué raros son estos indios, fíjate qué cosas tienen! Porque yo le dedico un capítulo entero en mi libro, que estoy bastante orgulloso porque no era un tema que era mi especialidad, pero para poner un ejemplo comparativo, primero de cómo podría funcionar una casta, porque sirve mucho para explicar la casta con un ejemplo, pero sobre todo para explicar cómo funciona la intocabilidad. Y es el caso de los gitanos. Los gitanos en Europa, porque primero que además vienen de la India y han mantenido las tres características que antes mencionaba, de endogamia, ocupación tradicional y costumbres culturales. Eso es fácil ver que más o menos es una macrocasta con sus dimensiones internas y muchas diferencias. Solo que ocurre que están en el lugar incorrecto, porque aquí son solo ellos. Y entonces han recibido la intocabilidad europea, la exclusión, son idénticas las prácticas. Es sobrecogedor, yo pongo ejemplos. Los clichés, el prejuicio que tiene el indio de casta sobre el Dalit es clavado, es simétrico casi, al que el payo, o los payos tienen o tenemos con los gitanos, o si mucho me apuráis en Estados Unidos ya con la distinción racial entre blancos y negros, y el indio de casta siempre considera al Dalit como un ser sucio,
no te fíes, mejor viva fuera, roba. Es muy bueno en la música y en la expresión artística, pero las mujeres son adivinas, hacen magia negra, vamos, es que es carcado, yo podría... Y mejor no te acerques, huelen mal, tienen un lenguaje vulgar, son poco educados, son exactamente estos los prejuicios que tienen los indios de casta sobre los Dalits, y como podéis ver son exactamente estos los prejuicios que los muy civilizados y racionales europeos también tenemos sobre otros colectivos. Solo lo apunto no para culpabilizarse Europa, sino para desexotizar, para ver que no es una cosa tan rara de la India, sino que lamentablemente estas formas están más extendidas de lo que nos gustaría. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí, tenía más, pero mejor aparezcan las preguntas, porque estoy seguro que tendréis muchas dudas, muchas preguntas que hacer, y así tenemos 15 o 20 minutitos para charlar un poco. Sí, solamente, Gandhi y Nehru, ¿de qué casta procedían? Nehru es una casta brahman, es un pandit de Kashmir, que es los Kashmiri Pandits, es una casta típica de brahmanes de Kashmir, hindúes, que durante siglos habían trabajado de funcionarios con el Maharaja de turno, llevándole los asuntos de Estado. Por lo tanto, él sí que mantuvo la ocupación tradicional de su casta, que es la política y el... Mientras que Gandhi, como buen gujarati, no es un brahman. Gandhi es un mod vanilla, fue un mod vanilla, que en términos de varna sería un vaishya, sería un comerciante, pero eso nos desenfoca. En Gujarat los vanillas están por encima de cualquier otro. Por lo tanto, un brahman yo conozco brahmanes, hay una casta en Gujarat que son los Nagar Brahmans. Y cuando yo hablaba con uno, me decía en Turín, pues los Nagar, yo digo, hombre, pero los brahmanes estáis por encima. No, sobre todo, pon mi casta como Nagar, no pongas lo de Brahman. Yo digo, no, pero esto no te da... No, aquí no. Aquí pon Nagar, porque el comerciante es el que está considerado por encima. Pues por lo tanto, Gandhi era un mod vanilla, que es una casta de Gujarat típica. ¿Qué es más correcto decir, hindú o indio? Bueno, frente a los habitantes de lo que es el continente hindú. Son cosas distintas. El origen es idéntico, Hindú viene del persa e indio viene del griego. Y los dos en origen son gentilicios, son la gente que vive más allá del río Indo. Hindus o Indus. Y por lo tanto el origen es intercambiable. Pero con el tiempo, sobre todo en los últimos 400 o 500 años, el griego, por decirlo así, ha quedado como gentilicio, como genérico, como persona de la India, y el hindú ya es aquel que practica y profesa el hinduismo. O sea, hay indios musulmanes, hay indios cristianos, hay indios sikhs y hay indios hindúes. Solo que como son muchos estos hindúes, a veces hay una cierta solapamiento. Y sobre todo viene por América Latina, porque en América Latina un indio tiene otra connotación, es lo que aquí diríamos un indígena. Entonces ellos, para diferenciar a un indio guatemalteco, un indio mexicano, un indio peruano, hablan de cualquier habitante de la India como un hindú. Es una incorrección, las lenguas son vivas, ¿no? Pero crea mucha confusión. Pero en principio, hoy en día, indio es un habitante de la India, cualquiera que sea su religión, e hindú es un practicante del hinduismo, más allá de donde viva, que puede vivir en Fiji, no necesariamente en la India. Las castas estas... Iba. Por lo que yo entiendo así, ya me corregirás, a ver, una cosa son las castas religiosas y otra cosa es el estatus social, por lo visto, sí. Porque has dicho un brahman puede ser pobre y a lo mejor una casta mucho más inferior, no intocable, que esa ya decimos es lo... No, yo conozco intocables multimillonarios, pero son individuos, son familias. Si luego llega a haber una masa crítica de su misma casta que le va muy bien, seguro que en 2 o 3 generaciones llamarán a la casta de los genealogistas, y que son brahmanes, una casta baja de brahmanes, que enseguida harán un árbol genealógico y dirán, sí,
sí, es verdad, no nos hemos dado cuenta que venís de Rama y nada, ha sido un error garrafal que durante siglos os han tenido mal considerados, sois shudras, gente, y ya está, arreglado el problema. Así en Europa se hace lo mismo. sí, funciona Pero igual. a un intocable allí le dan la oportunidad de hacerse rico. Sí. ¿Y cómo se puede hacer rico un intocable? Igual que aquí, no es el ejemplo, no es correcto, pero alguien de clase baja puede ser rico. Hombre, el punto de partida es más difícil. El punto de partida... Claro, tal como lo pones, que nadie se acerca a él, como... No, esto yo claro, lo exagero para entender el prejuicio, pero sí, a ver, eso lo debería explicar un poco mejor. Ese es el modelo, y aquí constantemente digo que eso es el modelo, pero que en la hora de la realidad es intocable, le puede ir bien, puede ser un granjero y tiene su dinero, lo que hay unos ejes, unas reglas, unos protocolos y unas reglas de etiqueta que aquí esto es importante y eso, mira, pues está bien porque lo voy a hablar, lo de la India de hoy, sobre todo, el lenguaje ritual de la pureza recede muchísimo. Esto es lo que se baja y es lo que hacía pensar a algunos que las castas desaparecerían. Porque todos estos tabúes de no aproximarse, de no compartir alimentos, de que considerarlo, esto afortunadamente, desde mi punto de vista, esto se está relajando, han de pasar generaciones, pero va bastante rápido. Y para la clase media urbana, estas son cosas del pasado que mejor enseguida te dicen, no, esto ya no cuenta, sí que cuenta, pero es verdad que eso se está relajando mucho, la Constitución y los esfuerzos del gobierno y de la sociedad india van en esa dirección. Pero en cambio la dimensión política y económica, esa no mengua, y esa sigue siendo, pero de ahí que cada vez más casta y clase social se estén pareciendo un poco más. Y si antiguamente pesaba mucho el lenguaje brahmánico donde podía haber gran disparidad, ahora no tanto. Además ahora se da el fenómeno de que el principio de la diferencia, eso de que las castas no se mezclen, ese se mantiene a rajatabla. Por lo tanto, hay una especie de etnicización y politización de la casta, mientras que el aspecto ritual, ese va suavizándose, va menguando. Hoy en día, yo conozco gentes de castas bajas o medias o tal, que les puede ir bien, les puede ir mal, y que forman la clase media india, es muy heterogénea, es extremadamente. Sí que si hacemos análisis, todavía la mitad pertenecen a lo que serían castas altas. Pero las castas altas en la India son un 20% de la población, y en cambio en la clase media forman la mitad. Pero quiere decir que la otra mitad de la clase media, que son 300 millones de personas, procede de castas bajas y algunas intocables. Por lo tanto, el tema es mucho más complejo. Hoy en día es verdad que la casta para la clase media es mucho más irrelevante. Es como una especie de pedigrí que tiene uno, lo tiene alto o bajo, pero no condiciona demasiado su vida. En la India rural eso todavía está más presente, pero eso quiere decir que una familia, una persona le puede ir muy bien, él seguirá siendo un intocable, a lo mejor, pero un intocable rico no va a padecer los mismos estigmas que un intocable pobre, como en la India como en cualquier lado. Y en cualquier caso, un brahman pobre, por muy pobre que sea, hay un cierto respeto por muchos pandits, los expertos en las artes tradicionales, que son los que han transmitido los saberes tradicionales en música, los músicos, en astrología, los que saben sánscrito, los que saben y que vienen en Benares o en Pune, en las ciudades de sabiduría, y que mantienen unas tradiciones que no van acorde a los tiempos. Muchos son muy pobres y que llegan a final de mes con dificultades, y nadie duda que además estos pandits, los que saben, pertenecen a las más altísimas castas de brahmanes, pero en cambio la vida no les va muy bien, los tiempos no les va bien. Por lo tanto, eso es lo que nos obliga a entender que hay una dialéctica entre casta y clase muy compleja, pero estos, claro, yo lo he reducido aquí en una hora, estos ejemplos que he puesto de exclusión son lo que es la práctica de la intocabilidad. No quiere decir que todos los intocables permanentemente lo estén sufriendo. Luego hay el caso de movilidad ascendente. Antes he hablado que unos grupos
pusieron por debajo de la línea de polución a una serie de peones y labriegos sin tierra, pero luego constantemente hay grupos que la dinamitan desde abajo, y esto por ejemplo es muy típico con los Navars en Tamil Nadu o con los Isavas en Kerala, que eran castas intocables en el siglo XIX y que hoy en día dominan la política y dominan la economía del Estado. Por lo tanto, son a veces cuestiones más teóricas que no otra cosa. ¿Cada casta tiene un rito funerario distinto de otra? ¿O son todas similares? Bueno, primero, aquí en el rito funerario incide más la religión. Pues las hindúes o las musulmanas o las cristianas lo tienen distinto. Y dentro de las hindúes, que son mayoritarias y donde estas cosas están un poco más, son más sobresalientes, a ver, normalmente cuanto más alta es la casta, más brahmanizada está, más sanskritizada está y más se ajusta a los cánones como les gustaría a los brahmanes. Por supuesto todas las castas de brahmanes, pero otras que no son de brahmanes, pero castas altas de comerciantes, de guerreros o de lo que sea, la mayoría son de agricultores, pero que han sanskritizado sus costumbres, tenderán, por ejemplo, a la cremación, un luto de 14 días, y que en esos días nadie de la familia vaya al templo, en fin, toda una serie de cuestiones, pero, por ejemplo, muchas castas de intocables entierran a sus muertos, no solo los cristianos, sino que algunos, hay diferencias, pero yo no lo establecería tanto por casta como por secta a veces, o por región de la India, que pueden haber grandes diferencias. Una cosa, yo tenía entendido que se podía cambiar de casta después de la muerte, es decir, la siguiente reencarnación. Ah, bueno, claro. A ver, aquí hay dos aspectos. Claro, es que la siguiente reencarnación a lo mejor naces lagartija, Esto es verdad, porque aquí en las terapias de vidas pasadas todo el mundo ha sido Napoleón, pero según la doctrina hindú del karma, esto es una idea muy brahmánica, el renacimiento humano es extraño, es muy raro. Por lo tanto, de ahí muchos movimientos, el budismo, el jainismo, tal. Oiga, no desaproveche esta existencia que tiene y para dedicarse a otra vida de ignorancia y póngale ya fin a tanta acción ignorante. Pero, ¿por qué? Porque uno puede renacer, la idea del karma y del samsara, del ciclo de los renacimientos, es que uno va transitando de arriba por abajo, y, por lo tanto, la siguiente encarnación, si es humana, según como hayan sido sus acciones, según la misteriosa aritmética kármica, le caerá un tipo de nacimiento u otro. Pero probablemente sería muy raro que volviese a ser en la misma casta. Por probabilidades no le tocaria. La Ayurveda, bueno, ara parlo jo després. Sí. La Ayurveda quin origen té i com s'adopta o s'adapta o l'adapten a les diferents castes. Vale. La Ayurveda té un origen molt antic a l'Índia, és la medicina tradicional de la Índia, i jo no sóc cap expert en el tema, però com precisament ha estat a l'estat de Kerala, d'on és la meva família, on realment s'ha preservat el coneixement tradicional, perquè s'ha de dir, i tot s'ha de dir, que l'Ayurveda, com algunes de les grans tradicions de la Índia, i que ara són molt populars, i estic pensant en el ioga, per exemple, a principis del segle XX estaven virtualment morts. I ha estat després que ha revifat. Per què? Perquè en alguna zona o algunes castes o alguns grups o algun mestre o algun va tenir el coratge de mantenir-ho. En el cas de l'Ayurveda va ser bàsicament la tradició dels Vaidyas, que són els metges ayurvèdics típics de Kerala, i que formen una casta o diverses castes, n'hi ha diverses, no només es dediquen als Vaidyas, també hi ha altres, perquè també va estar molt lligat a tot el món de com es diu en català, d'herboristeria, no?
Fitoteràpia. Sí, el bon metge ayurvèdic és aquell que fa ell mateix el remei, no t'envia a la farmàcia a comprar-ho, això són molt pocs que ho poden fer. Doncs és un tipus de medicina, i ara no faré una conferència sobre el tema, molt lligada a les molt antigues concepcions del Charaka Samhita, del Sushruta Samhita, però inclús abans. Hi ha tota una tradició de materialisme, és molt materialista, molt física, a la Índia, i que com a mínim jo li ficaria 2.500 anys, i hi ha alguns que parlen encara de més, segurament no ho sé, d'una tradició de coneixements que ens han transmès de mestre deixeble, que està molt lligada en el cas que era potser gràcies a això ho sé una mica, a les arts marcials, i normalment el metge i el guerrer eren la mateixa persona. Per què? Perquè ha de saber que un cop en allà és mortífer, o si li han fet una ferida aquí, com tot el procés de curació. Bé, és tot un món, però no està lligat a alguna casta determinada, encara que els metges sí que amb ells mateixos constitueixen algunes castes. Bueno, ya una has contestado que sí. de la baja a la alta, si sí. podríamos llegar o no. Pero hay dos anécdotas de las que has dicho que, por ejemplo, esta gente que tiene dinero y que tal, pues de una forma o de otra llegan a tener otra casta. Es decir, política, porque sí. Ponemos un árbol genealógico, miren, nos habíamos equivocado y al cabo de 5 años, pues... No, de 5 años no. O bueno, digo 5 o lo que sea, pero quiere decir que hay esta posibilidad. Sí. Y también la posibilidad está, como antes has dicho, de esta gente pues que quiere apuntarse a algo que le interesa y es tan fácil como cambiar los nombres y ir a una institución a hacer algo. Bueno, porque no, lo digo, sí, esto igual que aquí echa la ley, echa la trampa, lo ponía como ejemplo de que alguien del máximo nivel está reclamando el más bajo de todos, era un ejemplo, no, pero en la India con la corrupción que hay, cualquier cosa es posible. Bueno, aquí tampoco podemos dar muchas lecciones en este tema. Lo que sí quería decir, a ver, el cambio de casta individualmente jamás es, jamás. Pero globalmente, como ni siquiera de la familia. Tú no puedes decir yo soy de la casta de los herreros y ahora soy rico. Ahora por favor, genealogista, dime que yo soy de la casta. No funciona así. Tiene que haber tiene que ser el grupo, tiene que ser la comunidad, el segmento que prospera o baja. Y que entonces que no se corresponde el estatus que los demás les otorgan con su estatus económico. Y entonces es ahí con varias generaciones que se empezará a haber más movilidad. Por lo tanto, es un sistema que no promueve la movilidad social, porque no es el individuo el que sube o baja, sino que es el grupo. Por lo tanto, es mucho más lento. Y eso no quiere decir que además, como influye también la clase social, igual que aquí, uno puede decir, a mí ya me pueden considerar bajo lo que quiera, que yo formo parte de la clase media de la India y tengo mi coche, tengo mi nevera, tengo mi tele y mi familia y mis hijos van a estudiar aquí y ya está. Por lo tanto, funciona así. Y por último, esto de casarse con la gente de otro, por ejemplo, tu familia, tu madre es catalana, pues aquí tenemos algo... Sí, algo raro. Algo raro, ¿no? Pero ¿de dónde viene así por encima? Bueno, antes alguien me había preguntado lo del cambio de casta. Hay un punto muy importante que aquí las mujeres de aquí, porque incluso yo lo pongo aquí en el libro, porque la casta se hereda. Salvo para las mujeres, que se la heredan, por supuesto, pero el día que se casan, toman la casta del marido. Si es un matrimonio isogámico, no hay problema porque es la misma. Pero si hay una cierta hipergamia, que normalmente es el marido superior a ella, y es cuando hay dote entonces, porque si no... Entonces, no es que se cambie, es que ella adopta el apellido, la casta, adopta todo el estatus del marido. Por lo tanto, en la mujer, en su propio tránsito en la vida, sí puede haber un cambio de casta, que eso no lo he dicho antes. Imagino que con esas prácticas endogámicas de las que hablabas,
también compartirán incluso rasgos raciales. Algunas castas pueden llegar a compartir rasgos raciales comunes, ¿no? Sí, Evidentes, sí. además, que puedan De ser- hecho, le dedico un capítulo a los estudios genéticos sobre la casta. Por la endogamia, los biólogos, estos genetistas, están entusiasmados con la India, porque de repente y se dan cuenta que efectivamente en los últimos 1900 años ha habido una fuerte endogamia en la India. Lo cual de alguna manera invalida alguna de las tesis que dicen que este sistema lo trajeron los pueblos indoeuropeos que llegaron a la India no hace 1900 años, hace 3500 años. Y que sería un tipo de apartheid que se habían inventado los indoarios para someter a la población indígena. Esto ya es una lectura un poco más política, y que yo aquí, cuando hablo del origen, de dónde viene todo esto, que le dedico un capítulo, y hablo de los estudios genéticos que se han dado. De cualquier manera, luego, yo aquí lo he puesto como los compartimentos estancos, pero luego hay más porosidad, como siempre ocurre, de la que la teoría, y de repente han habido más matrimonios mixtos, que no hay muchos, pocos, pero hay, igual que en el pueblo gitano, se va infiltrando, y un gitano de Rumanía acabará teniendo el ojo azul, mientras que un gitano de Almería pues lo tendrá oscuro, y uno de Finlandia tendrá el pelo rubio, y eso, no, si nos hemos casado entre nosotros, no, pero ahí se va infiltrando, eso lo sabemos de todos los grupos humanos, los judíos, en todas partes, grupos que mantienen una endogamia. Siempre hay mecanismos, hay castas híbridas, la hipergamia en realidad es una manera de abrir la casta a otras sangres, en realidad es solo con la estricta isogamia donde, sí, y por ejemplo un brahman tamil, claramente es mucho más blanco de piel que el resto de tamiles. Es un inmigrante en realidad del norte de la India, y luego ha mantenido un Smarta Brahman. Y ahí, claro, y ahora voy a parecer que sea muy racista, que no lo soy nada, pero quiero decir, hay castas que no es por la raza, no es por la genética, sino es incluso por la propia cultura, que se han dedicado a una serie se han especializado en una serie de cuestiones y pueden ser realmente muy buenos. Entonces, los 4 premios Nobel de ciencia que ha tenido la India, que ha tenido 4 físicos con el premio Nobel, son los 4 de la misma subcasta. O sea, no de la misma casta, de la misma subcasta, son Ayers. Que los Ayers son brahmanes tamiles, opuestos a los Iyengars. Los Ayers son shivaístas y los Iyengars son vishnuistas. Unos son seguidores de Shankara, los otros de Ramanuja, y hay todas unas rivalidades. Hasta hace poco se odiaban, no vivían, eran brahmanes los dos, no vivían en los mismos barrios del pueblo. O sea, no es entre brahmanes con intocables, estos ni se ven. La rivalidad era entre estos. Luego las cosas cambian. En el siglo XX el mundo tamil se unió y se creó el movimiento anti-brahmánico y dijeron, ¿cómo esto 3% de la población de brahmanes nos tiene sometidos todo el nacionalismo tamil? Y entonces hubo los movimientos anti-brahmánicos. ¿Qué ocurrió? Que los enemigos acérrimos de Iyengars y Ayers se unieron, no tuvieron más remedio que para unirse para poder hacer frente al reto del antibrahmanismo de Tamil Nadu, ¿no? Era tan, yo pongo aquí un ejemplo muy bueno, era tan enconada la rivalidad que dentro de los Sri Vaishnavas, dentro de los vishnuistas, de los Iyengars, o sea, ya estoy hablando de subcasta, dentro de esta tenían el templo y tenían un elefante, y ahí hay dos corrientes, la Tenkalai y la Balagalai, y tenían el elefante en el templo. Y unos decían que el elefante era suyo y los otros decían que era suyo, y estuvieron en un litigio durante 70 años para ver a cuál de los dos pertenecía el elefante, y al final se decidió que durante 6 meses al año sería Balagalai y durante 6 meses al año sería Tengalai. Entonces durante
los años que era Badagalay le pitaban la V, que tienen los visunistas Badagalay, y cuando era real le ponían la Y, que es la que tienen los... y le pintaban las marcas sectarias, porque son así, el principio de la diferencia es sacrosanto, no tenían ningún interés en unirse, en juntarse, más bien una repulsión. Hoy en día esto se ha trascendido, hoy en día esto sería anecdótico, ellos mismos se deben reír, pues no todos, pero... quería hacer una pregunta, ya referente a lo de aquí. ¿A lo de? Referente a la gente que está aquí. Sí. Yo me pregunto, después de tantos años de convivir juntos, los hoy pakistaníes y los hindús, o indios, después de tantísimos años de estar viviendo juntos, siendo un país, ahora los que están aquí, sí, se nota una barbaridad, el que es indio y es el que es pakistaní. El indio es mucho más culto, más respetuoso con los demás. El carácter de los pakistaníes es totalmente opuesto, sí, es otro estilo. No han mantenido, no tiene la cultura que tiene la parte de la India. Yo me pregunto, aquí ¿qué es lo que ocurre? Sí. Que entre los indios, a mí me cuesta un poco decirles indios. Sí, indios. Soy más de costumbre decir hindús. O hindús. Entonces yo lo que me pregunto es que, porque para encontrar los hindús casi siempre son dueños de negocios, que poco se ven trabajando. ¿De los hindús? Los hindús menos trabajando. Bueno, trabajan, quiero decir, no más de negocio, en mostrador, como vendedores. Sí. Sin embargo, los pakistaníes se dedican más a trabajos más duros. Yo me pregunto si es que hay más unión entre los hindús que los pakistaníes, que son otra cultura, yo creo que inferior, o no, eso ya no lo sé. ¿O es por la casta o por Vale. Uy, es que aquí hay muchas cosas. Yo no estoy muy de acuerdo con este análisis. De entrada, no hay una gran diferencia entre indios panjabis. Unos desde hace 60 años forman parte del Pakistán y otros, o 70, y otros forman parte de India, pero ante todo son panjabis. Ahí también incluiríamos los sikhs, lo que hoy en día la mayoría son de origen de la India, porque los sikhs optaron por el lado indio. Pero son ante todo panjabis, estos los que son del Panjab. Ocurre que aquí en Barcelona o en Cataluña básicamente tenemos inmigración de panjabi pakistaní, muy poco panjabi indio, y básicamente el indio es sikh y está mucho en Olot, en Santa Coloma, en Girona, y que no tiene mucho negocio, es más bien currante. Yo no estoy nada de acuerdo en que más bien si hay una cierta unidad la tiene más el musulmán pakistaní que no el indio hindú. Que eso de la unidad es algo que no acabo de entender muy bien. El problema, el análisis es la mayoría de pakistaníes que han venido, que es una comunidad muy grande, son ya 50.000 los que hay en el área de Barcelona, han venido a currar aquí, pero vienen desde un estrato sociológico distinto del que viene el indio hindú, que viene más... Yo conozco muchos que son abogados, que son informáticos, que viven en San Cugat, que viven, pero es como en Estados Unidos. El indio que está en Estados Unidos ya es el indio hindú, pero muchos pueden ser musulmanes o sikhs, pero el de la India que está en Estados Unidos es la comunidad inmigrante más rica de toda la India. Hay de todo Estados Unidos, con mucha diferencia, porque la mitad están en Silicon Valley y son gente muy cualificada, muy preparada. Pero si uno va a Inglaterra, los indios que ven en Inglaterra ya es otro perfil sociológico que no tiene nada que ver con el que encontramos en Estados Unidos. La comunidad que hay aquí, por ejemplo, en Sans, aquí por la calle Sagunto y toda esa zona, que hay muchos sikhs. Sí, son sikhs. La mayoría son sikhs, sí. Es que esta gente, es que los encuentro tan atentos con todos, con una amabilidad y una forma de ser que... Son comerciantes, entonces... Sí, no sé, pero es de admirar, yo precisamente siempre los he admirado. Y es que se me hace un contraste tan grande con el pueblo pakistaní. No, yo no haría... Yo no sé a qué se debe este cambio, esta separación tan grande que hay unos a otros. Sí. No, yo no la veo tan grande. Bueno, quizás aquí puede haber, yo tampoco lo domino tanto el tema,
pero no hay una diferencia, y eso a los que idealizan la India no les gusta mucho que lo diga, pero no hay una diferencia sustancial entre India y Pakistán. Aparte de que hoy en día la mayoría de Pakistán son musulmanes, y en cambio la India no. Y esa es una diferencia, si quieres, notable, si se quiere, importante, pero en otros aspectos de la cultura, de su historia, de su idiosincrasia, de su genética, de un montón de cosas, no hay una gran diferencia. Lo que Pakistán, quizás políticamente, es un estado errado, como podemos ver, porque no se puede construir un estado por oposición a otro, y ese es el síndrome de Pakistán desde que nació. Es un estado que nace por oposición a otro, y el otro, que es tan monstruosamente grande, en realidad puede prescindir perfectamente de Pakistán. Pero eso son cuestiones políticas que, ante lo que me preguntas, yo creo que ahí pueden haber factores más sociológicos. La inmigración que ha llegado de Pakistán es de más bajo, menos educada, probablemente, pero no porque los pakistaníes sean así o los musulmanes sean así, y en cambio los indios y los hindúes sean por naturaleza de otra manera, porque en otra ciudad, en otro país, en otra zona, aquí hay poca inmigración de indio, a diferencia de lo que hay en Málaga, o en Canarias, en Ceuta, o en Madrid, y casi todo el que hay, mucho es comerciante. Y es verdad, muchos del pakistaní que vino a trabajar para la construcción, venía de otros países de Europa, muchos venían de Alemania, de Francia, de otros lugares, cuando aquí van bien las cosas, luego muchos son gente diaspórica. Hay que tener, incluso me atrevería a decir, hay una parte, y con eso acabo ya, hay una parte de los que, y es que es importante además, y eso enraiza con la conferencia, hay una casta gigantesca allí, la más grande del Punjab, se llama Jat, J-A-T, y es una casta de unos 40-45 millones de personas. Aquí tengo las cifras, aquí ahora no sé si incluyo Pakistán o no. Pakistán no les gusta que les diga que hay castas, pero las hay. Aquí tengo un momento que os digo la cifra, porque esto aquí. Jat musulmán 30 millones y básicamente Pakistán, y Jat hindú 17 millones básicamente en India. Por lo tanto, si sumamos los dos, son 47, y aquí no he dicho Jat Sikh, que son 11, pues sería incluso la más grande de todas, son 50 y pico millones, pero lo que quiero decir es que son de la misma casta, pero unos hoy en día están básicamente en Pakistán, otros están en India, y hay la diferencia que son hindúes y musulmanes, pero tienen mucho más en común, los rasgos de casta, son mucho más fuertes, y la comunidad que tienen entre ellos es mucho más potente por cuestión de casta que no por cuestión religiosa. Por lo tanto, comparten más que no lo que diferencian, y esta es la casta más grande de todo el Punjab. De hecho, esta casta forma 2/3 partes de la población Sikh, pertenece a esta misma casta. Es una casta muy marcial, es una casta con una serie de características de honor, muy patriarcal también, muy hospitalaria, extremadamente hospitalaria, pero es dentro de esta casta es donde se cometen más asesinatos por honor, por a lo mejor parejas que no han respetado la endogamia, o sobre todo la exogamia, pero son ante todo jats. Aquí me dirás, ¿es pakistaní? ¿Es indio? No, ante todo son jats. Por lo tanto, yo no haría una lectura tan... Es más complicado, el asunto. Solo una cosa, la población india, ¿cuántos son actualmente? 1.270 millones, más o menos. Pronto superarà China. Sí, eso es lo que he leído. Jo volia preguntar, ara tu has fet una explicació molt ben feta, molt didàctica de tot el plantejament, però el que passa és que tenim un desconeixement enorme de la Índia, però de tot arreu i de totes les ètnies, és molt complicat. Aleshores, com a Occident podem fer, que suposo que l'Orient també passa respecte a l'Occident. Aleshores, com aquests pols es poden anar coneixent? Perquè, clar, llavors, probablement, no per mala fe, sinó diem coses que no són, per desconeixement. Res a veure amb la realitat.
Bueno, el primer que hem de fer és llegir llibres on s'explica tot això, però sí, és informar-nos una mica, intentar interactuar i parlar i conèixer els altres, perquè si no projectem. Jo tinc un llibre, no és aquest, que es diu Índica, que és sobre la Índia, però com tendim a projectar sobre la seva història, sobre la seva filosofia, sobre un munt d'aspectes, els nostres propis prejudicis. Això ho fem constantment i és en part lògic que ho fem, perquè és impossible anar sense preconceptes per la vida. El que hem de fer com una teràpia és fer-los sortir de l'inconscient i fer-los conscients i adonar-nos que això som nosaltres, que som així, i en canvi veiem que és l'hindú, o el musulmà, o l'indi, o el peruà, o l'africà, o aquests clixés i aquests estereotips que tenim i intentar fer aquesta feina de treure'ls a la superfície i reconèixer-los. Això és una hermenèutica, no és senzill, però gairebé tots els meus llibres tenen a veure exactament amb això, en intentar entendre una mica més l'altre i que deixi de ser una caricatura o una projecció o una imatge que nosaltres ens hem inventat per contrastar-nos. Per exemple, en aquest llibre d'Índica jo començo criticant la idea d'Orient-Occident. Què és això d'Orient-Occident? Cap oriental he conegut jo que m'hagués dit que ell és oriental. M'haurà dit que ell és japonès, que ell és indi o del Turkmenistan o del Iemen, però ningú m'ha dit jo soc oriental. Som els occidentals els que hem creat un Orient per contrastar-ho amb Occident. No vull dir, i em sembla molt bé que continuem utilitzant aquest concepte, però que coneixem la càrrega que hi ha darrere d'aquesta utilització i per què ens vam tenir que inventar aquest Orient per contrastar tot el que no era Occident, sigui bo o sigui dolent. Normalment, antigament era per posar tot lo dolent, els orientals són irracionals, fantasiosos, supersticiosos, fanàtics, o al contrari, també podem dir, no, és que els occidentals som materialistes, som hedonistes, som el que vulguem. Són categories que utilitzem, o els grups utilitzen d'una manera interessada però que no es corresponen a com és la realitat, perquè no existeix Orient i Occident dins del... Per tant, és una pregunta boníssima aquesta, perquè és el meollo de la qüestió, i a més amb els aconteixements polítics actuals que hi ha en el món, és més important que mai el coneixement una mica de l'altre, i no només de nosaltres, sinó també dels que viuen a la Índia o a l'Àfrica o al proper Orient, i intentar també conèixer, no estereotipar un Occident com si tots els occidentals fóssim materialistes, no, hi ha de tot, com a tot arreu, i n'hi ha... I potser jo, com tinc una mica de sang oriental i occidental, i jo he vist gent molt més espiritual a Occident que no a Orient, per exemple, o al revés, a vegades a mi no em quadren els estereotips, i això ho veig molt bé amb el meu pare o el meu oncle, que són filòsofs i teòlegs i gent molt espiritual, i jo sé perfectament que l'espiritualitat del Salvador Pàniker o del Raymond Pàniker els ve de la seva mare, que era catalana, i no del seu pare, que era de la Índia, que era un businessman i un bon vivant, i un home que li agrada menjar i beure, i per tant no els hi ve de l'Orient, els hi ve d'aquí. Per tant, aquests conceptes jo crec que estaria bé que els veiéssim a la superfície i els investiguem, però això és una feina que no s'acaba mai, que no comença, vull dir, en la qual estem constantment, i jo crec que avui en dia això seria important, que sortís més a la superfície, que fem aquest tipus de reflexions col·lectives per no estereotipar, diguem, els estereotips, tampoc vull dir, a vegades no són gratuïts mai, però són estereotips, i són grans generalitzacions, i a vegades són estereotips que ens molt interessats sobre l'altre. Molt bé. Bueno,